Bendiciones, hermanos y amigos. Estamos listos para continuar con nuestra serie de Josué, viviendo una vida victoriosa en tiempos difíciles. Josué el conquistador. La semana pasada vimos cómo Moisés encomendó a Josué. Le impuso las manos, le delegó, lo envió y le dio la autorización, la autoridad, el respaldo para que fuera el hombre líder que Dios quería para el tiempo de Israel, para conquistar la tierra prometida. Pero esta noche vamos a ver la parte número 5. Esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Gloria al Señor. En Josué capítulo 1, versículo 7, vamos a orar. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra necesidad. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu dominio y tu señorío. Que para ti no hay distancia y no hay barreras, no hay límites, Señor. Tú eres el Dios que todo lo puede, Señor, tanto en el cielo como en la tierra. A la distancia, Señor, que esta palabra sea de edificación, de bendición, de sanidad, de restauración a las vidas y traiga refrigerio al alma, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Josué capítulo 1, en el verso 7, dice la Escritura: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ese es el tema de hoy. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vemos aquí que Moisés ya había terminado su carrera, ya había partido con el Señor, ya había finalizado, ya le había autorizado a Josué el ministerio y él ya había partido con el Señor. Lo animó a poseer la tierra prometida. Josué ordenó a sus oficiales que se comunicaran con el pueblo y que se preparasen porque iban a cruzar el Jordán. A los rubenitas, a los gaditas y a los de Manasés, ellos ya pertenecían ya tenían su territorio que les pertenecía antes del Jordán, porque ya había trazado en un mapa cuáles áreas iban a ser asignadas para cada tribu. Y la tribu de Rubén y de Gad y de Manasés, ya ellos estaban del otro lado del Jordán donde se encontraban. Pero ahora que iban a cruzar el Jordán, iban a tener que ayudar a sus hermanos a conquistar las tierras para repartirla. Aunque ellos ya tenían su tierra, ahora tenían que trabajar para ayudar a ellos como ellos le ayudaron para heredarle la tierra que ellos ya tenían. Ellos se comprometieron a obedecer como Moisés les había mandado. Número 1, hay una promesa. En el versículo 3, capítulo 1 de Josué, verso 3, dice la Escritura. Aquí vamos a ver la promesa. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies. Por 40 años, una generación nacida en el desierto, hijos de padres y de madres fallecidos en el mismo, no había conocido otro líder legendario como Moisés. Él había escuchado y él era el modelo a seguir. Moisés, un hebreo adoptado como príncipe Egipto, que a los 40 años de edad descubrió su propia identidad hebrea. Imagínense, un joven que toda su vida, su niñez, su adolescencia, su juventud, hasta llegar a la vida adulta, a los 40 años, y saber que él no era un egipcio, sino que era un hebreo.
Imagínense el choque tanto emocional, tanto cultural. Yo he estado rodeado de los hebreos. He tratado con ellos, hablado con ellos. Y ahora yo soy uno de ellos. Esa es mi identidad. Fue un choque, un golpe emocional muy difícil para Moisés. Muchas personas no saben quién fue su padre, su madre, si fueron huérfanos o los abandonaron o qué sucedió en el transcurso. Porque en muchas familias hay misterios y todos tenemos misterios a nuestro alrededor. Pero vemos que para Moisés, a los 40 años al enterarse, mire lo que pasa en el capítulo 2 del libro de Éxodo, en el verso 11 a 15, dice que Moisés un día salió a caminar y cuando salió se dio cuenta que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y Moisés interviene y lo mata y entierra al egipcio bajo la tierra, bajo la arena, mejor dicho, porque es arenoso esos territorios. Después, al siguiente día, miró a dos hebreos que estaban discutiendo, peleando, y le dijo, ¿cómo se pelean entre ustedes si son hebreos, si son hermanos? ¿Qué? Le contesta a uno, ¿me vas a matar como hiciste con el egipcio? Y Moisés se asustó. Dijo, este me descubrió que yo maté a un egipcio. Y la muerte de un egipcio llevaba a la muerte. Sin embargo, el faraón dice que intervino porque quiso matar a Moisés. Fue donde Moisés huyó de Egipto y fue a parar a Madián. Y dice en el capítulo 2, verso 16 del libro de Éxodo, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó, las defendió y les dio de beber a sus ovejas. Entonces Moisés, al huir de Egipto, pasa por el desierto, atraviesa el desierto hasta llegar a Madián. Probablemente podría ser Arabia Saudita, donde Moisés se encontraba Madián. Y mientras Moisés llega, encuentra a estas mujeres, hija de Jetro, príncipe de Madián, y las ayuda y pelea contra los que querían adueñarse del pozo y les da de beber a las ovejas. Se gana el favor de Jetro ahí y lo invitan a Moisés a ser parte de la familia. Moisés se casa con Séfora. Y vamos a ver ahí que mientras Moisés estaba cuidando ovejas, tiene la visión de la zarza ardiendo. Hay una promesa que Dios les da al pueblo de Israel de la tierra prometida, que todo lo que pisara la planta de vuestros pies será para vosotros. Entonces vemos que Moisés viene por Dios y liberta a los hebreos de Egipto y salen con mano poderosa. Por mano de Moisés vieron el respaldo de los milagros de Dios, dándole al pueblo agua, maná, codornices, los 10 mandamientos, leyes cívicas para legislar, ceremonias de conducta y la santidad del pueblo. En otras palabras, Moisés fue una parte importante para establecer una comunidad, un pueblo con leyes, con reglamentos. Y no solamente eso, con el poder sobrenatural del Dios. En el capítulo 1, verso 1 dice, aconteció después que la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Vemos en el verso 1 del libro de Josué que Dios mismo da testimonio de que Moisés había muerto, de que Moisés era un siervo del Señor. ¡Qué privilegio! Moisés se graduó con el diploma de siervo de Jehová. Ser un servidor, un vaso útil para ser de bendición a los que te rodean. No hay nada más satisfactorio que ser de bendición a los demás.
Cuando tú le brindas la mano a alguien, cuando tú ayudas a alguien, hay una satisfacción que no se puede sentir mejor ni que el dinero. Qué privilegio, qué bendición. Moisés se graduó como siervo de Jehová. Pero en el verso 2 dice, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Él servía al siervo de Jehová. También llegaría a ser siervo de Jehová. Cuando nosotros aprendemos a servir, entonces Dios nos pone a prueba, a ver si damos el ancho. Entonces, si damos el ancho, si damos el centavo para el peso, entonces Dios nos promueve. Pero hay personas que dicen, le falta un centavo para el peso. Entonces, le falta, todavía no está listo, no está preparado. Pero cuando uno aprende a servir, entonces Dios, en el momento que se necesita un servidor, Dios te promueve. Qué importante y qué beneficioso es que Dios te promueva y no que tú te promuevas a ti mismo. Dice ahí, en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Hasta Dios tuvo que reconocer la muerte de Moisés. Tenemos que aprender a aceptar cuando un líder ha partido. Tenemos que aceptar cuando ya las cosas no van a ser como antes. Tenemos que aceptar que ya nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque ya no está. Ya se fue. Si hubiera estado el otro presidente, si estaba el otro pastor, si hubiera estado el otro líder, pero ya no está. Y tenemos que aceptar, cuando tú tienes mucho tiempo trabajando para una compañía y hay un cambio, se siente el cambio, a veces para mejor o a veces para peor. Depende de la transición, de cómo haya sido el que se fue y cómo es el que llegó. Se supone que debe ser mejor. Pero muchas veces es lo contrario, es lo opuesto. Pero aquí vemos que Moisés ha partido y Dios mismo tiene que aceptar que Moisés terminó su tarea. Y en el verso 2 dice, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí vemos en este verso, en el versículo 2, que le dice a Josué, ya Moisés terminó su asignación, ya Moisés terminó su tarea, ahora te corresponde a ti. Levántate y pasa este Jordán. Ponte en acción. Ponte en movimiento. Ya estuvo de llorar, ya estuvo de luto, ya estuvo de lamentación. Es tiempo de avanzar. Pasa este Jordán. Es tiempo de aceptar retos y de aceptar desafíos. Tú y todo este pueblo, no solamente tú vas a atravesar el Jordán, pero todo este pueblo, toda esta multitud a la cual tú vas a liderar y vas a dirigir, tú eres el responsable de llevarlos hacia el otro lado. ¿Qué peso y qué responsabilidad de ser un asistente, un servidor, ahora de llevar el timón, ahora de llevar la carga, ahora de ser el vocero y el responsable de llevar al pueblo hacia otro nivel? A veces las personas no piensan, las personas que buscan una posición, piensan en eso simplemente, en el puesto. Pero la persona que verdaderamente piensa en liderar, siente el peso y la responsabilidad, porque no es fácil llevarlos a otro lado, cambiarlos de manera de pensar, empujarlos o animarles a que más allá hay bendición, que más del otro lado está la victoria y la bendición para sus vidas. Y dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esa tierra ya es una promesa. Yo se las doy. Es de ustedes, pero ustedes tienen que ir por ella. Es como cuando alguien te dice, tengo un regalo, quiero que vengas por él. Tú tienes que ir a recoger tu regalo. Tienes que sacrificar tiempo, distancia, gasolina, Uber, taxi o camión o metro, lo que sea. Tú tienes que ir por esa bendición. Y muchas veces las bendiciones tenemos que ir por ellas. A veces queremos que la bendición caiga del cielo. Decía Napoleón en su canto,
No esperes que del cielo nada te va a caer. Usa tus manos y ponte a trabajar. Entonces, el Señor le dice que yo les doy a los hijos de Israel. Estas palabras Dios transfirió a Josué en la visión de Moisés. Ahí Josué tomó el palo, el bastón, el manto, el relevo ministerial. Y en el verso 3 dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies. Ahora vuelve a reafirmar, como yo le dije a Moisés, te lo digo a ti. Toda planta que pisara de vuestro pie, te las he entregado a ti, se las he entregado al pueblo. Josué tenía que aprender a moverse según la promesa de Dios. Qué importante. Muchas veces dependemos de la voz, de la palabra de alguien, de una persona en autoridad, de un ser querido, de un adulto, de una persona que respetamos. Pero es tiempo en que nosotros tenemos que basarnos en la confianza y en las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. La palabra de Dios son el sí y el amén. Tenemos que aprender a movernos según las promesas de Dios. Si tú quieres que las bendiciones del Señor te persigan y te alcancen, aleluya, entonces tú tienes que moverte en obedecer la voz del Señor. Esfuérzate. La promesa. En el verso 4 dice, desde el desierto, ahora Dios pone lineamientos y límites hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Acuérdense que en el libro de los Hechos dice que el apóstol Pablo, recorriendo la región de Galacia, quiso ir a Bitinia, y el Espíritu Santo se lo impidió. Y en Troas dice que tuvo la visión del varón macedonio que dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice, pronto nos embarcamos para dirigirnos porque Dios nos estaba mandando para Macedonia. Entonces vemos que Dios pone límites. Ya aquí esparciste el evangelio, ya aquí ya anunciaste, ya aquí ya llegaste. Ahora esto ya está cubierto. No quiero que vayas para allá. Ahora quiero que te dirijas hacia el otro lado. Y dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Si tú miras el mapa o has recorrido el Mediterráneo, si ves desde arriba de Netania, de allá de la frontera con los del Líbano, hacia abajo, hasta llegar a Egipto, toda esa franja del mar Mediterráneo le pertenece y es de Israel. Entonces, vemos ahí que la promesa del Señor estaba diciendo, desde el gran río Éufrates hasta el gran mar donde se pone el sol. En el Mediterráneo, en Tel Aviv, toda esa parte es el Mediterráneo. Y ese era el límite, hasta ahí iban a llegar. Número 2, la seguridad. En el verso 5 le dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Primero le da una promesa, la tierra que yo le he dado, se las he dado, como le dije a Moisés, te digo a ti también. Toda, desde el gran río Éufrates hasta el gran mar, les pertenece. Ahora, esa fue una promesa que ellos tenían que apropiárselas. Segundo, la seguridad. Nadie te podrá hacer frente. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué seguridad! Cuando tú eres una persona intocable, ¿me entiendes? Cuando eres una persona, aleluya, que tienes la cobertura, la protección de Dios, no hay demonio, no hay infierno, no hay diablo que te pueda tocar. ¿Por qué? Porque instrumento en las manos de Dios somos nosotros.
Josué tiene una seguridad personal. Tú y yo tenemos que tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Él nos prometió no dejarnos ni desampararnos. Primero, estaré contigo. Jesús le dice a sus discípulos y a la iglesia en general, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de tu existencia. En otras palabras, Él no es como un mal esposo, o una mala madre, o un mal hijo, un mal padre que te abandona. Él nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. ¡Qué promesa, qué seguridad! Yo estaré contigo. Es como cuando uno está en el altar con ese ser querido, haciéndose los votos matrimoniales, diciendo, yo estoy contigo. Y usted ha visto que han pasado años y años y esa persona ha sido fiel a ese voto. Imagínese, nuestro Dios es fiel a sus votos. Él es fiel a sus promesas. Yo estaré contigo. ¡Qué seguridad!, ¿verdad? Cuando uno tiene la seguridad, no importa si se hace más tarde, no importa si se atrasa o algo sucede, no está, y ya me dejó, ya me abandonó, se fue, y esto, no, tiene la convicción y la seguridad de que no lo va a dejar. Puede haber un malentendido, un disgusto, una diferencia, pero no te va a dejar. Nuestro Dios nunca nos abandona ni nos deja. Número 2. Primero, estaré contigo. Segundo, no te dejaré. No hay un abandono. Muchas personas crecen con problemas de abandono. Crecen con problemas emocionales porque fueron abandonados. Nunca conocieron a su padre, a su madre, a su hermano, a su primo o X cosa. Y crecen con una ausencia y un temor. Y por eso cuando una hija es abandonada, un hijo es abandonado, cuando entran al matrimonio, tienen siempre esa sensación de abandono, ese temor, ese miedo de que ese padre, ese esposo, esa esposa, ese hijo, esa hija los abandonen. ¿Por qué? Porque sintieron el abandono desde niño. Pero Dios nunca te va a abandonar. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Le respalda la promesa. Tú viste a Moisés, toda su trayectoria. Tú le serviste a él y yo nunca lo dejé. Así como estuve con él, voy a estar contigo. Esa seguridad tenía Josué. Tercero, ni te desampararé. Qué tremendo. A veces no tenemos la protección, la bendición y el respaldo. Muchas veces nos sentimos desamparados, mas sin embargo, el Señor promete que no nos va a desamparar. Él va a estar no solamente ahí, sino que va a suplir y va a proveer para ayudarnos. Esfuérzate y sé valiente. La misión que Dios le daba a Josué de repartir la tierra prometida, esa misión es un propósito que ya estaba definido por Dios. Pero para cumplir con ese mandato de Dios, Josué tenía que poner su parte y ser temerario de Dios. No temeroso de las pruebas, sino tener temor de Dios. Perder el temor a no conquistar. Tenía que hacerlo a un lado. Josué tenía la responsabilidad de impartir. Va seguido de una amonestación: esfuérzate y sé muy valiente. Fíjense bien, el esfuerzo requiere valentía. Porque muchas veces vamos a tropezar. Si tú le preguntas a una persona que ha tenido éxito en cualquier rubro, ya sea un negocio, en los deportes, ¿por qué esas personas llegaron a tener éxito? Porque fueron personas que día y noche se disciplinaban. Cuando murió Kobe Bryant, un gran basquetbolista norteamericano de color, cuando él murió, siempre fue comparado con Michael Jordan, uno de los más grandes jugadores del baloncesto.
En su funeral, Jordan decía, teníamos una relación como de hermano mayor a hermano menor. Y él me llamaba a veces a las 3 de la mañana para decirme, oye, ¿qué movimiento harías en esta situación? O así, ¿qué movimiento harías? Era un tipo disciplinado, empecinado a mejorarse, a buscar. Tuvo récords, logros, éxito, pero fue a base no solamente de su talento, sino de su esfuerzo, de su valentía a enfrentar sus temores y miedos de compararlo con el mejor o con el más grande, sino que lo usó como un mentor para ayudarlo a él crecer. No tuvo miedo a esforzarse y ser valiente en decir, hey, ¿cómo le harías aquí? ¿Cómo le harías allá? Y tercero, que te esfuerces y seas muy valiente, no solamente porque Jehová estará contigo, te afirma. Vemos en el capítulo 1, en el verso 8, el Señor le da una palabra a Josué y le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. La palabra de Dios no debe de apartarse de nuestra boca. Debe ser la guía. Debe ser la brújula que nos dirige, nuestra regla de fe. Este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. El salmista escribía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué importante es caminar en esos momentos oscuros con una lámpara, con una luz. Que aunque ande en valle de sombra, en el Salmo 23 dijo el salmista, no temeré mal alguno. Qué importante es que la palabra meditemos de día y de noche. Que pensemos, que analicemos, que meditemos. ¿Qué querrá decir? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Cómo puedo solucionar? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjese la importancia. No se debe de apartar. Por eso cuando usted mira un judío ortodoxo, ellos se amarran las filacterías, ¿verdad? En sus brazos, en su frente, hay un cuadrito y luego... para recordarle las palabras, átalas a tus manos, a tu corazón, a tu mente. Entonces meditarás de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que las cosas nos salgan bien. Queremos prosperar en nuestro diario vivir. Tenemos que caminar por el camino correcto. Tenemos que hacer las cosas con justicia, con rectitud, con derecho, ¿verdad? Entonces, Dios no se equivoca. Dios da una promesa, pero a la vez esa promesa requiere esfuerzo y dedicación. Quiero seguridad, sí, pero yo tengo que esforzarme en hacer mi parte. Dios hace su parte en cuidarme, en protegerme, en bendecirme, en estar conmigo, pero yo tengo que levantarme. Yo tengo que hacer cosas que Él no va a hacer por mí. Lo que yo puedo hacer, Él no lo va a hacer. Y lo que yo no puedo hacer, Él lo va a hacer. Como cuando Lázaro había muerto, las tumbas eran cuevas y se ponía una roca, una rueda de roca cincelada en la puerta. Y para eso se tenía que rodarla, para abrirla o para sellarla. Pero se requería varios hombres porque es muy pesada. Cuando Jesús llega, Marta y María le dicen, mi hermano está muerto, ya hiede. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sí, yo sé que mi hermano va a resucitar. No. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy su resurrección de Lázaro. Ahorita yo soy su vida. Muevan la roca. Señor, pero ya tiene 3 días, ya hiede. 4 días.
El Señor pudo haber mandado un ángel para que la movieran, pero el Señor quería que ellos la hicieran. Ellos no podían resucitar a Lázaro, Jesús sí podía hacerlo. Ellos podían mover la roca, la piedra, la rueda de la puerta. Entonces ellos tenían que hacer lo que ellos podían. Y el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Nosotros tenemos que esforzarnos. Yo tengo que esforzarme por ser mejor día con día en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi congregación. Yo tengo que ser la mejor versión de mí mismo día con día. Tengo que esforzarme. Tengo que ser valiente para asumir mis errores, mis defectos, mis debilidades y mis virtudes. Yo tengo que esforzarme. Tengo que ser valiente para reconocer, me equivoqué, perdón. Saber tener la valentía para perdonar y amar a aquellos que nos rodean. Gloria al Señor. La palabra se responde con obediencia y con una conducta determinada. Por esta causa se prospera. Por ello todo nos saldrá bien. Solo somos el pueblo del libro, la revelación escrita cuando se predica y se enseña la palabra. Qué importante. Y número 3, la orden. Josué 1, 10 y 11 dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento, y mandar al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios nos da en posesión. Aquí vemos que Josué manda a los oficiales. Josué acaba de agarrar la orden del cielo, la orden divina. Dios directamente le comunica a Josué a tomar posesión a la tierra que ya se les dio, a la tierra que le había prometido por medio de Moisés, a la tierra que le prometió a Josué, una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera y bendecida. Ahora Josué sabe que no la puede hacer él solo, porque para tener éxito en la vida y para que podamos tener victorias gigantes, necesitamos gigantes a nuestro alrededor. Gente con ese deseo de servir. Cuando nosotros somos buenos siervos, vamos a tener buenos siervos que nos respalden. Josué fue un buen servidor de Moisés. Los líderes vieron a Josué servir. Ahora ellos le sirven a Josué. Y esos oficiales reciben órdenes para que le comuniquen al resto del pueblo que vayan por todo en medio del campamento para que se preparen con comida. Porque imagínense, les iba a durar 3 días para cruzar el Jordán. El Jordán, si usted va el día de hoy, lo puede cruzar hasta nadando. No está muy grande. Depende en la época que va. Cuando van épocas de lluvia, se ancha más el Jordán. Depende de los lugares. Pero los tiempos de Josué era un río muy amplio, donde la corriente era fuerte. Imagínense, la gente vivía en desierto. ¿Qué sabían de nadar ellos? ¿Qué experiencia tenían sobre nadar si eran gente de desierto, donde no había mares, no había ríos? El único río que conocieron fue cuando estaban en Egipto, pero ya la gente que estaba en Egipto había muerto en el desierto. Solamente Josué y Caleb eran los únicos que habían estado allá. Sin embargo, les dice, a la tierra que yo les doy en posesión. En el capítulo 1, del verso 12 al 15, el Señor, a través de Josué, le dice a los rubenitas y a todos ellos, a las de Manasés. Fíjese lo que dice, verso 12. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo.
y os ha dado esta tierra. Ellos ya tenían el reposo de vencer su territorio, tenían descanso, ya habían recibido la tierra que les pertenecía o parte de su herencia. Dice, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Fíjese bien. Aquí tiene que haber solidaridad. Ellos nos ayudaron a conquistar este territorio. Y por medio de Jehová, Moisés nos heredó esta parte. Ahora vamos a subir los hombres valientes, los hombres de guerra, los hombres preparados para apoyar a nuestros hermanos a tener su tierra, su reposo, su victoria. Pero en el verso 15 dice, después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Josué les recuerda, ustedes ya tuvieron las primicias de su tierra, ahora van a ayudar a sus hermanos. Esta es una orden para poseer la tierra, pero se posee en conjunto, en equipo, no aislados ni separados. En el verso 16, ellos le responden y le dicen a Josué, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Fíjese bien, qué importante debe ser la credencial del líder. La palabra de Josué tenía peso, tenía relevancia, tenía importancia, porque su palabra valía. Hay líderes que su palabra no vale nada, no tiene validez. ¿Por qué? Porque no cumplen sus promesas, no son responsables, no tienen carácter. Hoy te dicen, yo te voy a ayudar y mañana te traicionan, te dan la espalda. Yo no dije eso, yo no te prometí nada, yo no te dije que te iba a ayudar. Se les olvida. ¿Por qué? Porque no tienen palabra, no tienen carácter, no son personas que cumplen. Pero en Mateo capítulo 5, verso 37, Jesús dice que vuestro hablar sea sí y vuestro o no. Lo que más de esto mal procede. En otras palabras, Jesús le está diciendo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque muchas veces, bueno, es que no sé si es que ya empieza, no, sí o no. Determínate, decídete, sí o no. Hombres y mujeres de Dios se dejan a conocer por mantener su palabra. Son hombres de palabra. En la antigüedad, antes de que existieran los contratos, todo se determinaba con la palabra. La palabra de una persona se quedaba empeñada. Si una persona dice, te vendo esto, en tanto, en eso era. Un trato era un trato. La palabra de una persona, pero después tuvieron que haber leyes porque se quebraban las palabras, se quebraban las promesas. Pero Dios es un Dios que no quebra su palabra, que Dios no quebra su promesa. Aleluya. En el verso 17, de la manera que obedecimos a Moisés, ellos le dicen, ok, tú eres un hombre de palabra, nosotros también somos de palabra. Y en el verso 17 dice, de la manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Mira, Josué, no hay ningún problema. Nosotros vamos a obedecerte como obedecimos a Moisés. Como le fuimos fiel a Moisés, te vamos a ser fiel a ti. Solamente una cosa, que tú tengas el respaldo de Dios. Que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Ahora, el Señor le había dicho a Josué, yo estaré contigo.
Solamente esfuérzate y sé valiente. Dios respalda a Josué en una señal de comunión entre Dios y Josué. Mientras un hombre y una mujer gocen del respaldo de Dios, nos corresponde a nosotros respaldarnos. Cuando una persona es respaldada por Dios, tenemos y podemos apoyarlo, corresponderle. Pero cuando una persona ya no tiene el respaldo de Dios, nosotros no tenemos ninguna obligación ni ningún compromiso de responderle. Muchos mueren con el propósito, muchos mueren a la visión, muchos mueren al plan, al designio. Josué siguió tras la visión que Dios le había dado a Moisés. Los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra prometida. Y Josué siguió el curso, el propósito que Dios tenía para su pueblo. Cuando Dios escoge a un líder, ese líder tiene que seguir en la visión que Dios tiene. No es la visión del líder, es la visión de Dios. No es la visión del ministerio, es el propósito de Dios. Dios es un Dios de propósitos. Y el propósito no es que tengas una iglesia de miles, no es que tengas una iglesia de impacto, sino que tenga un propósito en las vidas, de transformar, de alcanzar, de salvar, de liberar, de restaurar. Aquellos sí lleguen a tener vidas plenas. El pueblo estaba diciendo, solamente que Dios esté contigo. Pero si tú eres rebelde con Dios, olvídate. Vemos la rebelión. El primer rebelde fue Lucifer, o Lucero, hijo de la mañana, ¿verdad? El querubín más grande, más bello y hermoso que existía en el cielo, se rebelió contra Dios. Y el último pecado es de la rebelión. El primero y el último tiene que ver con la rebelión. El pueblo determina diciéndole a Josué. Primero Dios le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces. Fíjese bien, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando. Mira que te ordeno. Entonces, recalca la importancia del esfuerzo, del carácter, de la dedicación. ¿Por qué? Porque en la vida va a haber tropiezos, en la vida va a haber traiciones, en la vida va a haber fracasos, en la vida va a haber errores que vamos a cometer y vamos a querer rendirnos. Pero el Señor dice, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate para levantarte cuando caíste. Esfuérzate y sé valiente para reconocer tus propios errores. Esfuérzate y sé valiente para levantarte después del mal paso que diste, el error, la equivocación, y reconoce. Esfuérzate y sé valiente para vencer esa traición que te hicieron, ese golpe bajo. Tienes que tener mucho. Requiere de esfuerzo y de valentía decir, basta ya, hasta aquí, ya estoy cansado, ya estoy cansada de ser esclava, ya estoy cansado de ser oprimido, necesito mi libertad, mi liberación, quiero ser libre del yugo de la esclavitud, del oprobio. Para eso se requiere valentía y esfuerzo. Y el pueblo, primero Dios se lo dice y se lo vuelve a repetir y se lo vuelve a recalcar a tal grado que es una orden esforzarse y ser valiente. Pero el pueblo, en el versículo dice, solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Cuando Dios repite algo varias veces y otros no la repiten, lo que ya Dios nos dijo es porque es muy importante para nuestras vidas. Esfuerzo y valentía es lo que todos nosotros necesitamos en nuestras vidas. Esfuerzo y valentía. Dos ingredientes para el éxito, para la felicidad, para vivir una vida plena. Esfuerzo y valentía. Esfuérzate, échale ganas, échale trabajo, échale esfuerzo, échale dedicación y sé valiente. Sé valiente. Se requiere valentía.
Y esa valentía Dios te la da cuando tú pones de tu parte. Él está contigo para ayudarte. Para concluir, 1. El conquistador debe darse cuenta de que lo que Dios comenzó con otro, lo puede terminar con él o con ellos. Qué importante es reconocer. Hoy un pastor que hace más de 20 años, él escribió en un recibo unas promesas. Algo que Dios le dijo, escribe, no tengas miedo. Y él escribió esto, esto y esto, como 5 puntos. Llegó al punto que los 4 se habían logrado. Lo encontró un día de estos. Y le faltaba uno. Y fue con su liderazgo y le dijo, miren, ¿usted creen que este número 5 lo podemos lograr? Pero la única manera de lograrlo es con esfuerzo y dedicación de cada uno de ustedes. Podemos empezar alguien lo que empezó o empezar algo que otro tiene que terminar. El que empezó en nosotros la buena obra la va perfeccionando. Dios siempre termina su trabajo, su tarea y su esfuerzo. Dios va a terminarlo con nosotros o con ellos. Si nosotros no queremos, Dios puede usar a otras personas. Número 2, el conquistador cuando ha sido llamado por Dios será respaldado, pero debe de poner de su parte y atreverse a hacer las cosas para Dios. No es para tu agenda, no es para que tú tengas un nombre o una fama, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Y número 3, el conquistador animado por la palabra de Dios debe animar a otros a actuar y a comprometerse con la palabra de Dios. No solamente anima a través de la palabra, actuar y a comprometerse con la palabra de Dios. Qué importante poder animarte. Adelante, esfuérzate, sé valiente. ¿Qué importa los retos, los desafíos, los sinsabores, los tropiezos, las luchas que hayas tenido hasta ahorita? Hoy es el día. Hoy es el día de tu victoria. Hoy es el día que, aleluya, el hijo pródigo recibió su herencia y se fue y se la malgastó. Y cuando estaba para comer las algarrobas, que era la comida que él tenía que dar a los cerdos, cuando él estuvo a punto de comer esa comida para los cerdos, reflexionó. Dice, y volviendo en sí dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, ya no me llames un hijo, sino como uno de tus jornaleros. Qué tremendo. Volviendo en sí. Tenemos que volver en sí y reconocer, hasta aquí ya se acabó el sufrimiento, el dolor, la miseria, la esclavitud, el oprobio, la vergüenza. Ahora yo me levanto y doy un paso. Me levanto y me miro al espejo y digo, soy hecho a imagen y semejanza de Dios. No más. No más a la opresión, no más a la miseria, no más al miedo, no más al temor, no más al fracaso. Ahora yo me levanto en el nombre de Cristo Jesús y tomo mi victoria y me agarro de Jesús. Me esfuerzo y tengo la valentía para enfrentar cualquier situación. Aleluya. Un nuevo reto, un nuevo trabajo, un nuevo cambio, una nueva dirección, un desafío. Gloria al Señor. Esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Que esta palabra la sueñes, medites y te despiertes. Esfuérzate y sé valiente. Como dijo don Pedro Domecq, si las cosas que valieran la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Qué importante. Solamente esfuérzate y sé valiente. Esos 2 requisitos para que entonces puedas tener la vida que tú quieres. Aleluya. Una vida plena en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, venimos a ti con un corazón lleno de gratitud, lleno de gozo y de regocijo, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú no nos dejas ni nos desamparas, Señor.
En este momento yo bendigo a cada familia, yo bendigo a cada hogar, yo bendigo, Señor, a tu pueblo y a tu remanente. Señor, para ti no hay distancia, Señor, para ti no hay obstáculos, para ti no hay barreras, Señor. Tú eres el Dios que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, Señor. Te damos gracias por los padres de nuestra hermana Tess, Señor, que este día salió del hospital. Padre, dale fuerzas y victoria, Señor. Gracias por la victoria, Señor, por todos los que se han esforzado, aleluya, y han tenido la valentía para seguir orando y perseverando, Señor. Oro por tu iglesia, fuente de vida, Señor. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu remanente en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oro por tu iglesia, por toda la iglesia, por los pastores, los evangelistas, los misioneros, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, para ti no hay distancia. Oro, Señor, aleluya, por Rosario, Señor. Toque su cuerpo, su mente, su corazón, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Suple toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Tú enviaste tu palabra y la sanaste, Señor. Para ti, aleluya, no hay poder limitado. Tú tienes todo el poder en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Señor, que esta palabra de sanidad llegue al cuerpo de Rosario. Que esta palabra, Señor, aleluya, llegue, Señor, en el nombre de Jesús, a la familia Morales, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Para Esperanza, toca su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, da fuerzas nuevas. Su familia, Señor, de Rosario. Su familia de Esperanza. Julieta, toca, Señor. Alberto, Señor, en el nombre de Jesús, toca sus cuerpos, sus vidas. Abre puertas, Señor, en el nombre de Jesús. Abre puertas, Señor, aleluya. Te damos gracias por Silvia Pérez. Bendecimos su vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos a ti hoy y siempre la gloria. La familia Tapia, la familia Robles, la familia Topete, la familia García, la familia Guzmán, la familia Reyes, Señor. Oramos por la familia Hernández, Señor. La familia Curiel, Señor. Oramos, Señor, por todas las familias, Señor. En el nombre de Jesús, extiende tu mano para que se lleven a cabo milagros, prodigios y maravillas, Señor. Los enfermos sean sanados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe salud, recibe sanidad por mi hermano Chuy, Señor, aleluya. Y mi hermana Teres, Señor, en el nombre de Jesús. Por mi hermano Canario, su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Por mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Por mi hijo Caleb, ayúdale en sus estudios, en el nombre de Jesús. Por Damaris, Señor, por mi esposa Teresa, ayúdanos, Señor, te necesitamos también como todos, Señor, aleluya, pero seguimos esforzándonos y siendo valientes en el nombre de Jesús. Padre, oramos por este grupo, Señor, que ya se ha registrado para nuestro viaje. Padre, sigue fortaleciendo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos el domingo, primero Dios. Bendiciones.